Y según un análisis de Kantar México, nuestro país espera recibir 1.5 millones de visitantes internacionales y alcanzar una derrama de 1.243 millones de dólares durante el Mundial 2026. El 76% de los mexicanos verá solo los Juegos de México y el 93% asegura que seguirá viendo los partidos, incluso si la selección nacional es eliminada. Vamos a platicar del tema con Cristian Leglis. Él es directora de marca en Kantar México. Buenas tardes, Cristian. Hola Darío, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, tengo una duda. Dicen ustedes que se espera el arribo de 1.5 millones de turistas internacionales, ¿verdad? Correcto. Pero las cifras que hemos estado escuchando recurrentemente hablan de 5.5 millones de visitantes. Ahí como que me quedó esa duda. ¿Esos 5.5 millones que incorporarían mexicanos también o turismo nacional? Seguramente sí, Darío, porque acá lo que estamos viendo desde Kantar es este estudio que tenemos, la segunda medición de rumbo al Mundial. Nosotros empezamos a monitorear los latidos de los mexicanos en ese sentido en agosto del año pasado y de agosto a febrero pasaron muchas cosas. Como bien mencionabas, pues tenemos un 76% de mexicanos que están todavía con la emoción. Sin embargo, entre mujeres y jóvenes esta emoción está desacelerándose. Un 25% son aquellos que nos dicen vamos a ver únicamente los partidos por convivir e incluso también está permeando un poco el desinterés hacia ya no ver ningún partido del Mundial. No sé si nos puedas profundizar más en el alcance de este análisis de Kantar México. Claro que sí, Darío. Nosotros justo queremos entender cuáles son las percepciones de los mexicanos y por eso lo vamos monitoreando en el tiempo. En esta segunda medición hay cosas muy interesantes y es que veíamos en agosto 2025 una emoción completamente desbordada con un 62% de mexicanos que nos decía que iba a ir de forma presencial a algún partido del Mundial. Recordar que nosotros ese primer levantamiento lo hicimos en agosto. La primera fase de ventas de boletos de la FIFA se dio en septiembre y de septiembre hasta esta segunda medición que fue en febrero, pues prácticamente recurrieron las tres fases de venta de boletos y lo que vimos es que ese 62% decreció a un 42% de mexicanos que decían que iban a asistir de forma presencial. Y esto, pues, porque hubo barreras en el camino, principalmente el costo elevado de los boletos es algo que está permeando a los mexicanos, junto con la dificultad para conseguir boletos. Como Haciendo un que análisis. está permeando el desánimo, ¿no? Sí, está permeando el desánimo. Vemos que si bien todavía hay optimismo, porque sabemos cómo somos los mexicanos, ese optimismo está más moderado. E incluso haciendo un análisis en esto que les platico, las razones por las cuales no van a ir, que es este costo elevado, es esta situación de la dificultad para obtener boletos, pues comparando los precios que tenía Qatar 2022 con los precios que actualmente tiene la FIFA para este Mundial 2026, prácticamente en la primera fase subieron hasta 6 veces más y en fases finales, pues de $1,200 que estaban los boletos en Qatar, están hasta $6,000. Ahora, este dato relacionado con el y que también de alguna manera expresa el desánimo, una vez que la selección y hacemos changuitos para que se mantenga pues en un buen lugar, por lo menos hacia el final del torneo, en caso de que quede eliminada, mucha gente ya va a dejar de ver los partidos. Pues la gente seguirá viendo los partidos, el 93% seguirá viendo los juegos, aunque México quede eliminado. Esa, eso se mantiene e incluso lo que sí vemos es que la gente que no va a acudir de forma presencial a ver los juegos en los estadios lo va a hacer en su casa. Pues no le queda de otra. No, exacto, no queda de Está otra. muy restringido el acceso a los partidos y muy prohibitivos en términos de precio de boletos, como bien decías. Correcto, sí, y eso se está permeando completamente. Esta emoción un poco más moderada, ya los mexicanos están siendo incluso más conscientes de, pues, voy a verlo desde mi casa. Sigue siendo un momento para socializar, porque si bien 83% nos dice que lo van a ver desde casa, pues también
Hay 38% que nos está diciendo que lo van a ver en algún bar, en algún restaurante o en alguna casa de algún familiar o amigo. Sigue siendo ese momento para conectar con amigos, para convivir, pero sí hay mayor moderación en el cómo lo van a hacer, principalmente pues la asistencia al estadio está permeando y también dentro de las preocupaciones de los mexicanos, algo importante es que en la medición que hicimos en agosto, lo primero que les preocupaba era que México fuera eliminado. Después había otras preocupaciones como la situación de la inseguridad y la economía. Sin embargo, pues también todo lo que ha acontecido en estos meses, al final lo que estamos viendo es que si México es eliminado, es la menor preocupación de los mexicanos y ahorita de las principales preocupaciones está la inseguridad y la economía. La gente está en otra cosa, no tanto en el fútbol. Totalmente. Una pregunta final. ¿Ese porcentaje de la gente que iría a ver los partidos a bares o a restaurantes también va a la baja? Este porcentaje se mantiene en comparación con Qatar. Este no lo teníamos todavía en la medición de agosto. La medición de agosto, como todavía faltaba tiempo para el Mundial, no teníamos esa pregunta, pero seguramente en la siguiente medición tendremos la referencia si ese porcentaje se mantuvo o cómo se movió la convivencia para ver los juegos en México. Cristian Legris, directora de marca en Cantar México, te agradezco mucho la entrevista. Nada que agradecer, Darío. Muchas gracias. Gracias a ti.